Principios generales y directrices de la OIT para la contratación equitativa. Las responsabilidades de las empresas. En la economía globalizada de hoy en día, es cada vez más frecuente que los trabajadores y las trabajadoras emigren de su país buscando oportunidades de empleo, trabajo decente y mejores medios de vida. La búsqueda de trabajo digno también empuja a millones de trabajadores a desplazarse internamente. Cuando están debidamente reguladas, las agencias de empleo públicas y privadas desempeñan un papel importante en el funcionamiento racional y equitativo de los mercados de trabajo, pues equiparan la oferta de empleo con trabajadores dotados de las calificaciones adecuadas. Sin embargo, se ha observado con inquietud la creciente actuación de agencias de empleo inescrupulosas, de intermediarios laborales y de otros operadores que actúan fuera del marco legal y normativo, cuyas presas más usuales son los trabajadores con bajo nivel de calificación. Se ha dado cuenta de una o más prácticas abusivas del tipo siguiente: naturaleza del trabajo y condiciones de empleo decepcionantes, retención del pasaporte, deducciones salariales ilícitas, servidumbre por deudas para devolver los costes derivados de la contratación, amenazas a los trabajadores que desean abandonar al empleador con el consiguiente temor a la ulterior expulsión. Una combinación de estas prácticas abusivas puede equivaler a trata de seres humanos y trabajo forzoso. Pese a la existencia de normas internacionales del trabajo relativas a la contratación, las leyes nacionales y los mecanismos para hacerlas cumplir no suelen bastar para proteger los derechos de los trabajadores, en particular los de los migrantes. Para proteger a los trabajadores del abuso y la explotación, la OIT adoptó los Principios Generales y Directrices Prácticas para la Contratación Equitativa en 2016. Combinando la orientación de las normas existentes, las directrices pretenden informar las actividades de la OIT y otras organizaciones, legislaturas nacionales, empresas, reclutadores y los interlocutores sociales. Los principios y directrices cubren la contratación de todos los trabajadores, nacionales o migrantes, tanto a nivel nacional como internacional, en todos los sectores. Se aplican a la contratación directa de los empleadores, así como a través de intermediarios. Si bien los principios generales brindan orientación a todos los niveles y para todos los actores, las directrices prácticas describen las responsabilidades de actores específicos en el proceso de contratación. La primera parte de las directrices está dedicada a las responsabilidades de los gobiernos, mientras que la segunda parte se centra en las responsabilidades de los empleadores y reclutadores de mano de obra. Juntos, estos dos actores se denominan comúnmente como empresas. Los reclutadores de mano de obra se definen como servicios públicos de empleo, agencias de empleo privadas y todos los demás intermediarios o subagentes que ofrecen servicios de contratación laboral y colocación. Así pues, de acuerdo con las directrices, ¿cuáles son las responsabilidades de los reclutadores de mano de obra? Se debe distinguir entre los reclutadores de mano de obra, que actúan como intermediarios, y las agencias de empleo, que contratan trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de las empresas usuarias. Como todos los demás actores implicados en el proceso de contratación, los reclutadores de mano de obra deben respetar los derechos humanos y laborales, así como la legislación aplicable. Deben tratar a los trabajadores con dignidad y respeto, y no deben abusar ni permitir el abuso de los trabajadores que están bajo su protección. Los reclutadores de mano de obra deben respetar los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables firmados entre los países. Además, deben tomar las medidas necesarias para asegurarse de que las condiciones de trabajo y de vida que se ofrecen a los trabajadores reclutados sean las condiciones que se les había prometido durante el proceso de contratación y que cumplan con las normas acordadas. Y en el caso de las agencias de empleo y de las empresas usuarias, estos actores deben definir y asignar claramente sus responsabilidades respectivas e informar a los trabajadores sobre ellas. Aunque los siguientes principios y directrices no se dirigen exclusivamente, ni específicamente, a los reclutadores de mano de obra, estos siguen estando sujetos a ellos.
Deben asegurarse de que los trabajadores reciban contratos de trabajo por escrito claros, transparentes y fáciles de comprender. No se debe obligar ni engañar a los trabajadores para que firmen ningún contrato, y deben existir medidas para evitar la sustitución de contratos. La sustitución de contratos es una práctica a través de la cual se reemplazan los términos de empleo que el trabajador ha aceptado. Generalmente esto ocurre cuando los trabajadores migrantes llegan al país de destino. Los reclutadores de mano de obra deberían respetar la libertad de los trabajadores migrantes de dejar o cambiar su empleo o de regresar a sus países de origen. No deben tomar represalias contra los trabajadores ni incluirlos en listas negras cuando los trabajadores denuncian abusos o prácticas de contratación fraudulentas. Los trabajadores deben ser contratados para satisfacer las necesidades del mercado laboral y no como un medio para desplazar o reducir una fuerza de trabajo existente. Los reclutadores no deben cobrar comisiones de contratación ni gastos conexos a los trabajadores. No deben retener los pasaportes de los trabajadores ni otros documentos de identidad. Además, deben respetar la confidencialidad de los trabajadores y no revelar ninguna información personal a terceros sin el consentimiento del trabajador. Los reclutadores de mano de obra deberían considerar la elaboración de sistemas que impulsen normas de contratación profesionales. Los empleadores se definen como personas o entidades que contratan empleados o trabajadores, ya sea directa o indirectamente. En lo que se refiere a sus responsabilidades, se aplican las siguientes disposiciones. Los empleadores tienen la responsabilidad de garantizar que los trabajadores reciban contratos de trabajo por escrito, claros, transparentes y fáciles de comprender. En los casos de presunto abuso durante el proceso de contratación, los empleadores deben proporcionar y facilitar el acceso a mecanismos de solución de conflictos y acciones jurídicas y reparaciones apropiadas. Los empleadores deben garantizar que se respete el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores. De igual manera, los empleadores no deben reemplazar a los trabajadores que están en huelga. Esta es una grave violación de la libertad sindical. Los empleadores también deben respetar la libertad de los trabajadores para terminar o cambiar de empleo o para regresar a sus países de origen. Finalmente, los empleadores deben asegurar que los principios y directrices se apliquen a todos los trabajadores independientemente de la forma en que sean contratados o empleados. Aunque no están dirigidos exclusivamente o específicamente a ellos, los empleadores también están sujetos a los siguientes principios y directrices. Deben respetar los derechos humanos. Solo deben contratar trabajadores a través de reclutadores de mano de obra que cumplan con los requisitos. No deben tomar represalias contra los trabajadores ni incluirlos en listas negras cuando denuncian abusos o prácticas de contratación fraudulentas. Los trabajadores deben ser contratados para satisfacer las necesidades del mercado laboral y no como un medio para desplazar o reducir una fuerza de trabajo existente. Como es el caso de los reclutadores, los empleadores no deben cobrar comisiones de contratación ni gastos conexos a los trabajadores. No deben retener los pasaportes de los trabajadores ni otros documentos de identidad. Deben respetar la confidencialidad de los trabajadores y no revelar ninguna información personal a terceros sin el consentimiento del trabajador. Deberían considerar la elaboración de sistemas que impulsen normas de contratación profesionales. Por último, las organizaciones de empleadores y las organizaciones empresariales también tienen un papel importante en alentar a sus miembros y otros actores a respetar los principios de la contratación equitativa. En este sentido, pueden capacitar, formar o concienciar a sus miembros sobre la contratación equitativa, enfatizando los efectos positivos para la reputación de las empresas que representan y la oportunidad de negocios para posibles clientes e inversores, sabiendo que los derechos de los trabajadores se respetan y se protegen a lo largo del proceso de contratación. Por lo contrario,
Al no ser miembros de las organizaciones de empleadores responsables, las empresas perderían participación en el mercado al estar asociadas con prácticas de contratación abusivas que afectan su reputación y rendimiento. Los empleadores deberían abogar por la integración de los principios de contratación equitativa en la ley con el fin de fomentar la igualdad de condiciones para los negocios éticos y responsables y sus miembros. Deberían incluir los asuntos relativos a la contratación en el diálogo social y los procesos de negociación colectiva, y cooperar con el sistema de administración laboral, incluidos inspectores de trabajo, para supervisar el cumplimiento de los principios de contratación equitativa. Asimismo, deberían promover la contratación equitativa en juntas consultivas del trabajo tripartitas y otros mecanismos nacionales, además de alentar a los miembros a incluir los principios de la contratación equitativa en sus códigos de conducta. Para obtener más información sobre los principios generales y directrices prácticas de la OIT para la contratación equitativa, siga viendo nuestra serie de videos Establecer prácticas de contratación equitativa y visite nuestro sitio web www.ilo.org/fairrecruitment.